Buenas noches, queridas compañeras y queridos compañeros de Durano. En primer lugar, felicitarlos, un actazo. Quienes nos educamos militando actividades como esta, que sabemos lo que cuesta conseguir la amplificación, lo que cuesta armar el estrado, hacer colectas entre los compañeros y las compañeras para poder imprimir los volantes, ir a la feria, invitar a los compañeros y compañeras que hace tiempo están sin participar, difundir la actividad, conseguir la silla, hacer finanza, rodearnos de gente de la cultura, con el tambor o con el canto. La izquierda nunca estuvo huérfana de la poesía, de la cultura, y muchas veces lo que no podíamos explicar desde las oratorias, desde los panfletos, desde los manifiestos, tiene mucho que ver con esos procesos sacrificados pero conscientes. Sacrificados, largas horas de comités, de asambleas, de marchas, de huelgas, de organizar merenderos, de pintar muros. En última instancia, compañeros y compañeras, los significados de nuestras luchas están ahí. Están ahí. Uno aprende a luchar por las causas populares primero en la vida, después llegan los programas en general, después llegan los marcos teóricos de referencia, los estudios, los documentos. Pero la mayoría de nosotros hizo de izquierda en el barrio. Sí, de izquierda en las villas, en las fábricas, en los talleres, en las quintas, en las universidades, en las luchas estudiantiles. Porque hace algún tiempo, en última instancia, tener compromiso social era aprender lo más elemental, lo más elemental. No nacimos para mirar para un costado cuando vemos un gurí en pata buscando para comer en un tacho de basura. Nos hacemos cargo. En lo inmediato intentamos de hacernos cargo en las propuestas políticas. Y la izquierda, compañeros y compañeras de Durano, vamos a enfrentar este año una batalla política de las más importantes en mucho tiempo. De las más difíciles seguro, pero de las más importantes. La elección que viene no es una elección igual a las elecciones anteriores. Porque nos toca por primera vez desde que asumimos el gobierno, desde esa noche de octubre del año 2004, donde se abrió un tiempo nuevo a partir de la conquista del gobierno, nos toca enfrentar un proceso político en condiciones distintas, diferentes. América del Sur en particular transcurre un momento de cambios políticos brutales en contra de las grandes mayorías. Y mirar esos procesos de cambios brutales en contra de las grandes mayorías nos tiene que ayudar en la lucha política, que es fundamentalmente cultural y de comprensión, para dar el debate contra la influencia de las ideas que nos quieren hacer creer que la política es todo lo mismo, que la política no importa. Compañeros y compañeras, en Brasil decenas de millones de brasileros no concurrieron a votar y otros tantos votaron en blanco, convencidos de que la política no importa. Y esa indiferencia también contribuyó a que esté Bolsonaro al frente de Brasil. La batalla porque las causas sociales se trasladen a la política, dialogue con la política, se exprese en la política, es una batalla de primer orden. Una parte de esa pista está en el programa, está en la propuesta, está en la elaboración técnica, están las medidas que tenemos que tomar para profundizar los cambios en materia de políticas sociales.
Están las medidas que tenemos que tomar para profundizar los cambios en materia de matriz productiva, de avance de derechos laborales, de cambio en la matriz energética. Están los cambios que tenemos que tomar y las medidas para impulsar las políticas de vivienda, para batallar contra la violencia en la sociedad. Una parte está ahí, la aprobamos en el Congreso. Pero hay otra parte que no está en el Congreso. Y es a la que estamos desafiados. El Frente Amplio es una criatura hija, por lo menos de dos tendencias importantes. Una, las luchas obreras y estudiantiles de casi un siglo. Y otra, del artiguismo. Con el Frente Amplio volvió el artiguismo, ese de la Revolución Popular. Ese que hizo una reforma agraria sobre la base de que los más infelices serán los más privilegiados. Y puso al Pardo Encarnación Benítez a repartir tierra. Las cosas que diría el diario El País de Artigas si existiera. Ahora, compañeros y compañeras, la unidad de la izquierda tuvo un acuerdo político, pero sobre todo tuvo una coincidencia metodológica. La izquierda uruguaya es un proyecto que nació para ser construido con la base popular, pensando en un gobierno no solo para el pueblo, en el sentido de que las reivindicaciones, las propuestas y los reclamos de las grandes mayorías estaban incorporadas al programa, sino esencialmente con el pueblo, y esa es una construcción democrática. Este año es un año de una batalla democrática. No vamos a ganarle a la derecha por tener más minutos de televisión ni más carteles. Es más, si los carteles votaran seguramente estaríamos pelados, porque ya ahora nos están inundando. Vamos a ganar la batalla con participación popular. Y este es un acto para convocar la participación popular, para levantar las banderas en contra de la resignación. Las unidades a las izquierdas en América Latina siempre nos han costado mucho, siempre ha sido complejo. Muchas veces discutimos y nos enredamos. Y en nuestra historia nacional también nos han costado mucho. La historia de lucha de nuestro pueblo, que es mucho anterior al Frente Amplio, que tiene tradiciones que tenemos que recuperar. Primera reflexión, ¿qué es ser de izquierda? ¿Qué implica ser parte de esta hermosa tradición? En primer lugar, eso. Entender que la vida está prendida a las causas, a la lucha contra las injusticias, a que separan derechos, a que levantemos y abramos derechos que cuestionen privilegios. Eso aprendimos de las viejas luchas obreras, de los primeros inmigrantes que fundaron los primeros sindicatos, que nos enseñaron de internacionalismo. Las calles del Uruguay estaban pobladas cuando asesinaban trabajadores en la Argentina, expresiones de solidaridad, de movilización. Del primer congreso estudiantil hecho acá, 8 años antes que la reforma de Córdoba. Y aprendimos la unidad a punta de derrotas. Las fuerzas progresistas en Uruguay enfrentamos la dictadura de Terra en la década del 30 dispersas, centrales sindicales separadas, los viejos partidos políticos de la izquierda históricos separados, las corrientes progresistas del vallismo dando batalla por su lado y el nacionalismo democrático haciendo una levantada en paso en Morlán. Queremos decir, compañeros, la perspectiva de la unidad para la izquierda no es solamente porque se juega ahí la suerte electoral, es porque aprendimos a lo largo de la historia, aprendimos las luchas obreras, aprendimos las luchas internacionales, cuántos procesos se frustraron por tener fracturas, pero la unidad no implica no discutir, la unidad no implica no profundizar sobre la base de ideas, la unidad no implica no debatir estrategias, al contrario, es enriqueciendo el debate que se forja la unidad, pero sobre todo, la unidad. Y por eso felicito a las compañeras y compañeras que organizaron el acto, que repartieron volantes. La principal que tejió la izquierda, la tejió en la militancia del comité, la tejió en la barriada, la tejió en la pegatina, la tejió en la solidaridad con el conflicto, en la marcha, en la organización del 1 de mayo, en la marcha estudiantil.
Toda esa larga historia se plebiscita el último domingo de octubre, todos juntos. Es emocionante cuando los jóvenes frenteamplistas nos convocaban a hacernos cargo de toda esa historia. De que también estamos votando, haciendo que esas luchas no sean en vano. Estamos militando para que todo ese largo, complejo proceso de acumulación social y política que fue tejiéndose en las solidaridades con la República Española, tejiéndose en las primeras experiencias parlamentarias de la izquierda, Frugoni entrando al Parlamento y defendiendo leyes laborales, poco tiempo después el Vasco Lazárraga, que iba de mameluco y lo tenían por un costado, unos años después Julia Arévalo, peor porque era mujer y apenas había hecho unos años de escuela, entraba al Senado, generaba un escándalo. Periódicos conservadores titulaban "Lo que faltaba". Somos el hazmerreír. Hoy todos celebran la primera senadora obrera y siempre tuvieron una mirada de clase muy profunda, muy arraigada, muy rancia, muy aristocrática los sectores conservadores. Los mismos que defendían la democracia sensitiva. Pero este proceso de acumulación que tiene esa historia, que transitó una América Latina convulsionada, que tiene una larga también historia de intervenciones, que supo ser solidario con la Guatemala invadida por marines después del triunfo de Arbenz, que supo ser solidaria con la Revolución Cubana, que tuvo al Che en Montevideo hablándonos de su artiguismo, que tuvo años después solidaridad con el golpe de Estado en Brasil, que fue forjando en la calle procesos de unidad social. La unidad política de la izquierda es hija de la unidad social de nuestro pueblo que se fue tejiendo por abajo, porque Uruguay fue de los primeros países en América Latina, si no el primero, que logró poner en la calle en el 58 una consigna que se transformó en concepción: obreros y estudiantes unidos y adelante. Solidaridad, compañeros y compañeras. Hay un puñado acá en el acto de trabajadores del frigorífico que vienen soportando una represión muy dura. La unidad del movimiento social se construyó en el marco de los asesinatos a los militantes de la industria frigorífica, los mártires, en el 57, Palau, Muñoz. O sea, los procesos de unidad de la izquierda tuvieron que ver con el acuerdo entre los dirigentes principales de los sectores al final. Pero son bastante más profundos que la unidad de los dirigentes. Y hoy es igual. Los compañeros que tenemos el inmenso honor de que el Congreso nos haya tirado la tanga de ser precandidato, tenemos la responsabilidad de orientar en la unidad, pero la unidad del Frente Amplio está abajo en los militantes que se rompen el alma para construir todos los días esta herramienta maravillosa, y es ahí que la forja hay que cuidarla. Un poco nos unió el espanto. Golpe de Estado en Brasil ayudó a que acá se forjara la unidad de la CNT, hasta ante el Congreso del Pueblo. Y también nos unió el dolor. Nos unió tener que enterrar los primeros mártires estudiantiles en medio del Pachecato, formando los comités por las libertades, la violencia desenfrenada que se instalaba en América Latina en un momento complejo. Y la unidad de la izquierda urgía para construir una alternativa pacificadora y democrática, profundamente popular, la reivindicación política de los intereses de las mayorías, esa tarea gigantesca, con gigantes que ayudaron a abrir paso a la unidad. La unidad después tuvo que resistir los momentos más dramáticos. También eso defendemos. Porque si hay algo que la dictadura quiso hacer, aparte del saqueo a las grandes mayorías, aparte del destrozo del movimiento popular, fue quebrar las herramientas de unidad de nuestro pueblo. Y si algo aprendimos en las luchas populares, que un militante popular tiene que tener enorme cariño por su pueblo, enorme confianza en su pueblo. Y este es el mismo pueblo uruguayo que fue a la huelga general, que le plantó huelga general en las fábricas y en las universidades de la dictadura. El mismo que no aceptó afiliarse a otros sindicatos en plena dictadura que no fueran de la vieja CNT, y que obtuvo con la FEU el triunfo más contundente.
y que en momentos durísimos, durante 12 años resistió de forma clandestina. El que organizó el 1 de mayo cuando estaba prohibido, las caceroleadas, el Río Libertad, derrotó a la dictadura en un plebiscito cuando estaban perseguidos nuestros compañeros y no se olvidó un día de reclamar por los compañeros que estaban presos, de reclamar por los compañeros y compañeras que estaban torturados, de reclamar por los compañeros y compañeras que desaparecieron, de indignarnos cuando nos quieren decir que la política es todo igual, porque estamos hablando de esa historia. El año pasado nos tocó acompañar a las hijas de Omar Paita, uno de nuestros 8 desaparecidos en la construcción al juzgado. Todavía están buscando dónde tirar una flor para los restos de su padre. La lucha política tiene esos costados de dignidad. No es solamente una comparación de gestiones. No estamos eligiendo un gerente. Estamos tratando de orientar un proceso de lucha popular y social, de defensa de los intereses de la grande mayoría, del pueblo trabajador, del movimiento cooperativo, del movimiento por la diversidad, del feminismo, de la pequeña y mediana producción, del pequeño y mediano comercio, porque tenemos claro que si ganan los poderosos y construyen un gobierno de los poderosos para los poderosos, hay ruina social. Son los más pobres los que sufren, los más vulnerados. Y si esos son los intereses que estamos defendiendo, vale la pena pelarse las patas y poner el cuero en las tacas por esos intereses. Claro, la unidad de la izquierda forjó una esperanza. Y del otro lado, la derecha recurre al miedo. Al miedo. En el 71 era Rusia, y ojo con Rusia, y se vayan los tanques y los gurises. En la década de los 90 era Cuba. Ahora es Venezuela. ¡Ah, Venezuela! Ojo que Venezuela para acá y Venezuela para allá, y el frente que Venezuela. Y parece que no se puede hablar de otro país que no sea Venezuela. Son increíbles. Increíble, increíble. Para generar a un chucho. Siempre apostaron al miedo. El miedo. La izquierda está llena de comunistas, Tupamar y los otros no saben gobernar, marxistas. O sea, Tabaré es marxista, qué horrible. Pero está, por lo menos era médico. Mujica, ¡ja! Mujica, te imaginas un viejo guerrillero, ahí sí que va a estar escándalo, escándalo. Bueno, ahora con un albañil se imagina, ¿no? Yo les tengo que confesar, compañeros, hay sectores que hacen arcada, de verdad, no toleran, no pueden soportar, porque siguen entendiendo que son dueños de las estancias y de la gente y de las cosas. Tienen resortes del poder. Pero bueno, la unidad de la izquierda resistió eso. Luchó, salió caro, muy caro. Todavía hay heridas que duelen, pero logró reconquistar la democracia con lucha, con movilización, con muchísima dignidad. Esa dignidad que hace que este 20 de mayo nuevamente haya cientos de miles reclamando por nuestros desaparecidos. ¿Dónde están los que están atrás reivindicando a los torturadores? Ninguno. Por lo tanto, no toleramos cuando autoridades como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas habla hacia nuestros queridos familiares diciendo que son mercaderes del odio. No, estas son tribunas para decir lo que hay que decir. Toda nuestra solidaridad con la lucha por verdad y justicia, porque esa batalla no fue en vano, porque no podemos hablar de logros sin reivindicar a los que pusieron el pellejo y estuvieron colgados por gancho. No tenemos derecho a olvidar. Somos hijos de esas historias, nos llenaron de gloria, de mucha dignidad. Hubo que resistir el neoliberalismo, vencer los miedos, algunos groseros, otros más sutiles. Lo que va a pasar con la economía, no van a tolerar. Las propuestas de la izquierda pueden ser muy bien intencionadas, pero la economía y el mercado no lo va a soportar, se van a ir. Y hace por lo menos 40 años que nos quieren meter en la cabeza que hay pensamiento único en economía. No hay margen. No hay margen. No se puede opinar nada en contra de la lógica mercadocéntrica. Cualquier cosa en contra
el miedo, la campaña del terror. Hay que dejar a los mercados. Y se dejó a los mercados. Y así no fue en el 2002 con los mercados. Dejen los mercados, dejen los mercados, dejen los mercados, y partieron el país en pedazos, y hoy con un rostro de piedra vuelven a reivindicar la misma política que hundió a nuestro pueblo en la pobreza. No podemos tener tan poca memoria. La década de los 90, compañeros y compañeras, con la desregulación laboral y la liberalización y apertura, y esto y lo otro, arrancó con un 8% de desempleo y después de 10 años de crecimiento económico, 12% de desempleo. De los mismos que hoy se horrorizan. El salario mínimo nacional de esa década en la que gobernaron la calle, el padre, el que en general era difícil encontrar fresco, y el Sanguinetti, que es el mismo, terminaron con un salario mínimo nacional que tenía una capacidad de compra a la mitad. Carnearon los sindicatos con un discurso similar al que dice en la calle ahora el Luis Alberto, el Aparicio, Alejandro, que dice: no, ¿cómo va a ganar lo mismo un trabajador de Durazno que uno de Montevideo? No, ¿cómo va a ganar lo mismo el de allá que el de acá? No, la negociación colectiva sí, pero que la organice el empresario como le parezca mejor. Pero más viejo eso que el agujero del mate. Lo que tendríamos que decir es que nos quieren vender otra vez el mismo plato de sopa. El mismo discurso que instalaron en los 90. Y de pasada, porque en general no se les escapan demasiadas ideas al candidato favorito de la derecha. Se peina, pero ideas no se le escapa mucho. Pero cuando se le escapa, y no zanatea, cuando se le escapa, más o menos dice lo que piensa. Entonces dice, claramente, importar combustible. Parece que no se dio cuenta que en el 2003 casi un 70% de los uruguayos defendimos que ANCAP era pública y que íbamos a defender las empresas del Estado porque defendemos la soberanía. Esas que ellos quisieron vender y esas que ellos fundieron, porque el Banco República tenía un patrimonio por debajo del mínimo imponible, es el mismo banco que casi dio 500 millones de ganancia el año pasado. Y que es, según análisis internacionales, los mejores gestionados de Plaza, el mismo. O esa misma Antel que compite hoy con dos gigantes, empresas de celulares mundiales, y más de la mitad de la telefonía celular es de la empresa pública. El pueblo uruguayo decidió ser soberano una y otra vez. Esas batallas van a estar plebiscitadas el último domingo de octubre. Las batallas por la solidaridad van a estar plebiscitadas. En el año 2002 el Frente Amplio presentó un plan de emergencia. Gobernaba Valle y presentamos una propuesta de un plan de emergencia porque no se aguantaba más en los barrios. Porque la crisis hacía crujir por todos lados y lo rechazaron. Y hubo que ganar el gobierno para aplicar un plan de emergencia, aplicar un ministerio para atender la emergencia social. Y en este tiempo hay 6.500 personas, la mayoría mujeres jefas de hogar, que trabajan en cooperativas sociales organizadas por ese ministerio. En general nadie dice esto. Y cuando hay la tanga de Uruguay Trabaja, se anotan decenas de miles de las mujeres, sobre todo mujeres, porque la pobreza está sobre todo en las mujeres jefas de hogar, que muchas veces tienen que criar a sus hijos como pueden, solas, demasiado solas. Y se anotan miles para poder participar en el Uruguay Trabaja. Y algunos pitucos que viven en barrio privado y nunca marcaron tarjeta dicen que los pobres no quieren trabajar. Pero ¿será que no tenemos que salir a discutir, no solo en términos políticos, sino en términos éticos? ¿Cómo no vamos a defender las políticas sociales? ¿Cómo no vamos a defender una fuerza que nació con el horizonte artiguista que se atienda a los sectores más vulnerados? No es un tema administrativo, es esencialmente político, por más que nos quieren educar que ahí tenemos que ser una especie de fiscales, inspectores. Cuando se otorga una exoneración a una gran empresa, ni siquiera ponemos la lupa arriba a ver si esta era inevitable la exoneración. Pero con los pobres sí, ahí hay que vigilar. Hay debates en la sociedad que son profundamente ideológicos, que marcan convicciones. Y nosotros tenemos que preguntar a los que cuestionan las políticas sociales,
Antes que el Frente fuera gobierno, la mujer que estaba en la lona con 4 o 5 gurises, ¿cuál era el ministerio que tenía para golpear? ¿Cuál era la prestación que el Estado otorgaba para no dejarla tan en la lona? ¿Dónde era? ¿Cuáles eran las políticas que había antes para atender la emergencia social? Las más de 1000 personas en situación de discapacidad que recibieron prótesis gratuita. ¿Cómo era antes? ¿O es que no tenemos que discutir con mayor profundidad para hacernos cargo, en todo caso, de lo que nos falta? Y para levantar la bandera orgulloso, sí, nosotros queremos conquistar el gobierno para seguir orientando los recursos públicos para el que más lo necesita. Y esa es la historia del Frente Amplio y de la lucha a la izquierda. Y cuando nos hablen de falta de competitividad, tenemos que decir que queremos conquistar el gobierno para seguir subiendo los salarios más sumergidos, porque para eso luchamos toda la vida y no nos avergüenza. Tomamos partido. Compañeros y compañeras, la lucha política tiene intereses adentro. Miren, la IEM es una organización multinacional, es la Cámara Empresarial Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque este año esa organización mundial decide llevar a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo un reclamo contra nuestro país. La prensa hace mucho silencio de esto. En ese reclamo dice que en Uruguay hay una dictadura de los sindicatos contra los pobres empresarios. Increíble. Preguntémosle a los compañeros frigoríficos acá. Increíble. Pero presionan. Y en el mundo se habrá dramas. En Colombia asesinaron en el año como 200 y pico, casi 300 dirigentes sindicales. En la Argentina se acaba de votar el trabajo desde los 10 años en la provincia de Jujuy para las tabacaleras. En Paraguay la mitad de los trabajadores, en Paraguay, hace unos meses atrás, precandidato de la oposición decía: Paraguay avanza. Alguien tiene que decirle al oído: en Paraguay la mitad de los trabajadores no cobra el mínimo. El mínimo bajo, pero no cobra el mínimo. Es muy lindo Paraguay para las multinacionales, pero para el pueblo paraguayo es un desastre las políticas de Paraguay. Y eso es lo que tenemos que discutir. Dejar en evidencia qué tipo de modelo económico quiere imponer la oposición. Y claramente es un modelo económico profundamente impopular, de los que festejaban el macrismo que ahí tenemos, con 1/3 de pobres, con un 50% de inflación, con una pérdida de salario brutal. Ese debate es el que está abierto este año, con esa crudeza, compañeros y compañeras. Entonces tenemos que ser capaces, primero, de reivindicar ese largo proceso de acumulación que pasó por lo que pasó, por la lucha contra el neoliberalismo, por las crisis económicas, y agarró el gobierno en Uruguay que estaba destrozado. Casi un 20% de desempleo abierto. Hoy tenemos un 8% de desempleo. Nos preocupa, ¿eh? No es que no nos preocupa. Y si fuera un 7 nos preocuparía igual. Porque de última, ser militante social es aprender a entender la vida del otro, del que está peor. Y si fuera un 6% de desempleo, igual. Pero qué silencio que hacían algunos medios cuando había un 20% de desempleo, y qué escándalo cuando sube medio punto ahora, ¿no? ¡Qué escándalo! Ahí sí, se complica. En Brasil se duplicó el desempleo en este periodo, de 6,5 a 13, en medio de la circunstancia regional compleja. Argentina se cayó a pedazos, pero acá, ojo, con lupa. Un día sí y otro también, queriendo meternos en la cabeza que la economía parece que está en un desastre. Un desastre. Uruguay fue el país que más creció el producto en América Latina. El que más mejoró la distribución del ingreso. El que más descendió la pobreza. El que más descendió la indigencia. El que más crecieron los salarios. Y es un desastre. Pero será que tengamos que salir a discutir con más fuerza acerca de los analistas y opinólogos que un día sí y otro también van comiendo cabeza para allá y para acá y pronostican la catástrofe. Hace un año acá en Durazno teníamos los autoconvocados. 9.000 millones de dólares decían que íbamos a perder el año pasado, porque la crisis era brutal. O sea, íbamos a caer un 15%.
la economía. Y salieron a decir que el que los escuchaba era Macri, porque Macri devaluó, y Macri era un tipo macanudo, con ojos claros, además empresario, todo lo que está bien Macri. Argentina se cayó a pedazos, Uruguay siguió creciendo. ¿No tenemos que hacer un debate un poco más profundo? Es la primera vez en la historia económica del Uruguay que, habiendo recesión en Argentina y Brasil, Uruguay no está en recesión. Pero no importa. Se quiere instalar la idea de que está agotado todo y que no hay posibilidades para ganarnos la cabeza. Ellos saben bien que si nos ganan la cabeza no hay gráfica que nos salve. Cuando se instaló el neoliberalismo en Europa con Thatcher de abanderada, Thatcher decía, la economía es la forma, pero hay que ganarles el alma. Pero hay que ganarles el alma para que crean que no hay alternativa. Y encabezó esa campaña electoral contra los sindicatos mineros. Siempre tuvieron fastidio con los sindicatos. Decían, ¿quién gobierna en Inglaterra? Nosotros los sindicatos. Y da manija contra los sindicatos. Si haces un paro, porque hay un paro. Si no hay un paro, porque no hay un paro. Va manija contra los sindicatos. Trabajadores organizados, gremios estudiantiles. Ahora nos dan un poco menos de palo porque le quieren pegar más al feminismo, que le tienen un asco horrible. Entonces toda la bandera que levanta el feminismo es ideología de género, que horrible. Se meten en nosotros, nos educan. ¿Y cuánto nos ha ayudado el feminismo al campo popular y a la izquierda a entender desde una perspectiva de derechos humanos las desigualdades de género? ¿Cuánto nos ha ayudado a entender que ahora, el 8 de marzo, donde conmemoramos que 150 trabajadoras textiles fueron incendiadas en una huelga, no puede transformarse en el día del perfume barato en Tata? Es un día de lucha por derechos. Enseñando a luchar por derechos, una perspectiva internacional, a pensar de otra manera. Y las izquierdas tenemos que entender que a veces los movimientos sociales no se educan. No se educan. Yo pasé, no hace tantos años que pasé los 40. No soy tan veterano. Y a fines de los 80 en los comités de base era un problema gigantesco invitar a una persona trans a militar. Un problema gigantesco. Un drama. Y hay movimientos sociales que nos ayudaron a no ser tan discriminadores, a entender la discriminación, a entender que ahí también se dan batallas democráticas, a entender que todas esas causas requieren quien las levante. Pero compañeros, está plebiscitado el proceso de izquierda en este escenario regional tan difícil, porque los grandes grupos económicos que están haciendo estragos en la Argentina, Brasil y Paraguay están acá. Y van por lo mismo, ya tienen partido, saben que van a votar, quieren restaurar. Uruguay pasó a ser un mal ejemplo. Y no es porque les vaya mal, yo lo decía el 1 de mayo del año pasado. Uno mira la evolución de la recaudación de la renta empresarial y no ha parado de crecer la evolución de la renta empresarial. No es un problema de renta lo que está en discusión, es un problema democrático. Hay sectores empresariales que no toleran entrar a un supermercado y ver que los trabajadores tienen sindicatos y están reclamando derechos, que no toleran que el rural, por primera vez en la historia, tiene horas extras en un recibo, que no toleran. No pueden ver que la trabajadora doméstica, la sirvienta que ayudaba en casa, ahora la tienen que tener en caja y pagar la aguinaldo y no la arreglan con una sidra berreta. Imaginemos, compañeros. Imaginemos, compañeros y compañeras, paso sectores, lo que es que un albañil nacido en Villa Felicidad, hijo de un rural y de una doméstica, ahora se le ocurra a alguna gente, a algunos compañeros y a algunos sectores que puede estar en la grilla de precandidato a la presidencia. No tolera, no pueden soportar. Se brotan. Y nosotros estamos intentando discutir algunas ideas. Los cambios que ha logrado el Frente Amplio hay que defenderlos cada uno. Cada uno. 800 gurises por año entraban a la universidad en el interior y entran 3.600. Cada uno. Se duplicó la matrícula en la UTU. Cada uno hay que defenderlo. Los que sabíamos lo que era que nos quedara el liceo viejo, porque hay algunos precandidatos que están buscando pruebas que alguna vez en su vida tomaron un ómnibus, como que fue un gran logro gigantesco.
Sabemos lo que es el boleto estudiantil gratuito, o la alegría que nos daban los gurises con el plan Ceibal. Sabíamos lo que eran los salarios docentes, hay que aumentar los salarios de los docentes, pero cobraban 5.000 pesos la maestra. Entonces nos pueden venir a hablar los que le pagaban 5.000 pesos por mes a una maestra del salario docente. Tenemos que aumentar el salario mínimo, que están 15.000 pesos, pero eso tenía un salario mínimo de 1.200. No alcanzaba para comprar 4 garrafas de gas. Apenas 900.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social y la inmensa mayoría sin convenio colectivo, y no había libertades sindicales. 46% de los trabajadores sin aporte. Entonces sabemos de dónde arrancamos. ¿Nos queda? ¿Cómo no nos va a quedar? Claro que nos queda. Todos recorremos barrio, y barrios en los que todavía falta. Pero nos queda menos. Y también sabemos lo que se avanzó. Los que somos usuarios de ACE sabemos lo que son los hospitales públicos, no nos cuenta nadie. Triplicaba la mortalidad infantil en el sistema público a la del sistema privado, y el año pasado el Pereira cerró con una mortalidad menor que el promedio de las mutualistas y el centro de referencia a trasplante de médula, por más que esto no esté en la tapa de ningún diario. Quiere decir que está todo bien, no falta, pero alguna de las cosas que nos falta es entendiendo el conflicto. Miren, compañeros y compañeras, si hubiéramos esperado que los oftalmólogos nos dieran el aval, los oftalmólogos, cuando tuvimos lío por el hospital de ojo, estaríamos por operar todavía al primero de los 80.000 uruguayos que estaba condenado a quedar ciego por ser pobre. Política, y hubo solidaridad de Cuba. Ese proceso que tiene 1000 dificultades, pero si algo nos puede enseñar mucho en términos de solidaridad. Y hoy que tenemos un lío enorme, porque hay una corporación de anestésico quirúrgico que toma de rehén la salud pública y la salud de nuestro pueblo. Nosotros tenemos que en un cuarto gobierno resolver que garantizamos el derecho de la salud, aunque haya que enfrentar a esa corporación, porque la política es administración, pero también es conflicto. Quiere decir que renunciamos al diálogo, todo el diálogo, compañeros, todo el diálogo, compañeros y compañeras, todo el debate nacional, toda la negociación que pueda haber, ¿cómo no? Pero cuando hay derechos que están vulnerados, nos paramos del lado del que tiene los derechos vulnerados, porque en última instancia, en la pista de la historia, eso es ser de izquierda. Nos paramos del lado del que tiene los derechos vulnerados. Si hubiéramos esperado que las asociaciones rurales nos dieran permiso para votar las 8 horas para rural, estaríamos para votarlas todavía. Y algunas de las pistas programáticas del cuarto gobierno del Frente Amplio, compañeros y compañeras, van a requerir muchísimo respaldo popular. Frente Amplio define que el cuarto gobierno tiene que tener centralidad en la cuestión de la vivienda, y lo define bien, y es nuestro programa. Duplicar la inversión en vivienda, pero sobre todo construir derecho a la ciudad, que implica combatir la especulación con el suelo urbano, que hace parte del capital inmobiliario para armar barrios selectos, donde expulsan los sectores medios de trabajadores para afuera y aumentan el precio del metro cuadrado. Y desde nuestra perspectiva tenemos que construir ciudad integrada, no barrio de pobres para pobres, no gueto. También ahí discutimos seguridad. Ahora alguien piensa que sectores que económicamente tienen ahí un negocio van a ceder voluntariamente ante una propuesta que quiere construir derecho. Compañeros, tenemos que agarrar el programa bajo del brazo y salir a militarlo. Reunirnos con los cooperativistas de vivienda, organizar los vecinos de los asentamientos, con los trabajadores de la construcción y sus sindicatos, con la sociedad de arquitectos, con la academia, con la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua, con FECOI, y armar un gran movimiento por el derecho al techo, porque la vivienda no sea mercancía, porque no haya gurises viviendo en rancho, y dar pelea. Porque en última instancia, compañeros y compañeras, lo que va a estar en discusión es si somos capaces de ensanchar derechos democráticos o no somos capaces. Y no es posible ensanchar derechos democráticos sin pueblo participando. Ese es el desafío de esta hora. Quizás sean las políticas sociales donde más claramente se demuestra que no alcanza con transferencia de recursos. Y están bien las transferencias.
Y soy de los que me peleo por las transferencias. Está bien atender la parte que está más vulnerada. Ahora, compañero y compañera, hace 20 años era muy difícil que en alguna esquina, en un club, en una carnicería, en la cola de un almacén, algún vecino o alguna vecina criticara una asignación familiar. Yo no me acuerdo, la verdad, que alguien dijera, ay, se le paga mucho la asignación familiar. Al contrario, lo más común era que nos enojáramos mucho cuando esa asignación familiar quedaba sin trabajo y se te sacaba la asignación familiar, ¿no? Hasta que llegamos al gobierno, hicimos lo que dijimos que había que hacer, mejorar las asignaciones familiares, que no la pierda el compañero o la compañera cuando está desempleado, que si es una compañera, sobre todo una compañera, la mayoría mujeres que está en una situación más vulnerable, mejorar la asignación familiar. Cantado. Es más, si no lo hubiéramos hecho tendríamos que estar autocriticándonos. Sin embargo, a veces se escucha gente de pueblo, gente trabajadora, gente pobre, enojada por la asignación que se les da. No, compañero. Estamos reconociendo un piso mínimo de derecho. Y en todo caso nos tiene que avergonzar que no podemos reconocer más para que nuestro pueblo tenga vida más digna. Muchas veces tenemos todavía el colmo. Cuando grandes empresarios que son expertos en ordeñar la teta al Estado, en reclamar rebaja de tarifas por acá, préstamos no reintegrables, devoluciones de impuestos, que esto, que lo otro, los mismos. Después critican una partida del MIDE de 1.200 pesos por una mujer pobre con 2 gurises. Son miserables. No es solo una discusión política. Y nosotros tenemos que reflejar políticamente los intereses que defendemos. Porque no solamente defendemos administración, y claro que tenemos que administrar bien, cuidar hasta el último mango, ser austero, pelear y vivir como vive nuestro pueblo está bien. Hay una larga tradición ahí. Uno siente orgullo ser parte de un movimiento obrero que tuvo como su máximo referente al Pepe de Lía, que terminó viviendo de una pensión graciable, siendo de los dirigentes más importantes de la historia del movimiento sindical. Ahora, la batalla que tenemos este año es esencialmente política, compañeros. Es esencialmente política. Por un lado, tenemos que ser capaces de convencer al conjunto del movimiento popular, a los militantes de derechos humanos que muchas veces nos reclaman con razón que las causas avanzan lentamente, a los militantes sindicales que muchas veces nos reclaman con razón por una cosa o por otra, al movimiento cooperativo, al movimiento feminista, a los movimientos de la diversidad, a quienes luchan en los barrios para darle un horizonte posible a la gurizada, a convencerlos de que no hay mejor escenario que un cuarto gobierno del Frente Amplio, pero simultáneamente tenemos que hacer que ese cuarto gobierno del Frente Amplio abra un protagonismo popular mayor a las organizaciones sociales. Tiene que ser un cuarto gobierno que ensaye democracia de otra calidad. Porque, compañeros y compañeras, en este escenario regional tan complicado, tan difícil, gane quien gane las elecciones, va a estar tensionado duramente por los sectores en el poder. Nosotros apenas tenemos un pedacito del gobierno. El poder es una cosa más compleja, el poder económico, financiero, mediático. Entonces cualquiera sea el compañero o la compañera que le toque encabezar la batalla por el cuarto gobierno que hay que conquistar, va a estar tensionado ferozmente. Miren, dicen que la izquierda sueña. Supongamos que le toca a Andrade asumir el 1 de marzo del año que viene. Un ratito nomás. Ahí yo pediría que alguien le saque la foto a Jaime Trobo para poner un cuadro. Por más que gane quien gane de los nuestros, va a estar presionado fuertemente para que en vez de una política salarial expansiva vaya una política de achique en los salarios. Fuertemente va a estar presionado desde el momento del triunfo hasta el que llegue el gobierno para que ensaye una reforma de la seguridad social que recorte derechos a las grandes mayorías. Fuertemente va a estar presionado
para que no toque desde el punto de vista impositivo a los sectores poderosos. Fuertemente va a estar presionado para que no incremente la inversión pública social. Y si mirás para atrás y no tenés respaldo, no vas a poder. Construir respaldo no es solo para ganar las elecciones en un sentido electoral. Construir respaldo, compañeros y compañeras, implica la posibilidad de llevar adelante el cuarto gobierno. Y llevar adelante el cuarto gobierno es encender una luz de esperanza para quienes están luchando contra las barbaridades del nefasto Bolsonaro en Brasil, para los que están luchando contra las políticas del macrismo en la Argentina, para los que están luchando contra el neoliberalismo en Chile o en Paraguay. Pero también conquistar el cuarto gobierno y gobernar en un sentido popular, nacional y democrático implica mirar la historia de lucha de nuestro pueblo y poder decir fuerte y claro que cumplimos. Por último, compañeros y compañeras, hay una campaña dentro de la campaña. Se vienen generando fenómenos de violencia. Celo Silvera era un trabajador del transporte. Lo conocimos en el Zunca haciendo cursos de formación. Estaban organizando el sindicato de transportistas. Un día de un paro, él estaba con su familia y un trabajador que no estaba respetando las medidas lo increpó y terminó asesinándolo hace poco más de un año, adelante de su hijo pequeño. No tuvo mucha difusión, parece que fue un hecho aislado, que nada tiene que ver con la manija y la campaña del odio a las militancias sociales. Este año pasado nos vandalizaron montones de sitios de la memoria, montones, placas que recuerdan a nuestros compañeros, placas que recuerdan los cuarteles donde se torturó a nuestros compañeros. Vandalizaron locales sindicales, vandalizaron comité de base, aparecieron peones rurales apaleados, en Salto apareció una persona trans apaleada. Radio Canelones, que tiene el gran pecado de que la compañera que es dueña es militante de izquierda y nos da audiciones gratis y abre espacio para que las voces se escuchen, fue vandalizada 2 veces, en diciembre y en enero. Y hace unos días asesinaron cobardemente a Felipe, un gurí que dedicaba a las luchas sociales desde el arte, desde la cultura, desde el graffiti. Compañero, nos tiene que dar miedo el odio. Ese es el miedo que tiene que haber, el odio. A mí me tocó empezar a participar en las luchas sociales cuando tuvimos que enterrar a Guillermo Machado, en la época en la que gobernaba Sanguinetti, este mismo, hace 30 y pico de años, y las racias la hicieron perder, masa encefálica, y tuvimos un entierro doloroso. Hay historias que sabemos dónde termina cuando se abre el camino a que los temas de la violencia en la sociedad se aborden desde el costado militar. Toda esta campaña política es a la vez una campaña por dar batalla contra todas las formas de violencia y por la convivencia y por no entrar en el camino de que la represión va a resolver dramas sociales. ¿O es que alguien nos puede explicar cómo la militarización va a resolver las más de 30.000 denuncias que hubo por violencia de género el año pasado? ¿Cómo desde ahí se resuelve? Pero en todo caso, queremos menos violencia, hay que garantizar derecho al techo. Queremos menos violencia, tenemos que ser capaces de becar los hogares más vulnerados para que puedan los gurises completar ciclo educativo. Queremos menos violencia, hay que garantizar trabajo digno y de calidad. Queremos menos violencia. Bueno, violencia es lo que sufren los trabajadores de esta frigorífica reprimidos como los que están acá. No se arregla con un plebiscito demagógico. Entonces, simultáneamente a la campaña electoral que intenta rescatar las conquistas del gobierno del Frente Amplio y ponerlas arriba de la mesa, que intenta abrir perspectiva de programa y organizar en torno al programa la lucha social y política necesaria para seguir habiendo cauce popular. Y esa es una tarea de miles. Vamos a tener esta tarea de que no nos corran con las botas. Todos compañeros y compañeras, se abre una perspectiva apasionante. La batalla seguramente sea más difícil que otras. Ahora, si en este escenario tan complejo logramos nuevamente el triunfo, compañeros, habremos consolidado un proceso de cambio popular, habremos consolidado popular por sus contenidos,
Nacional porque nadie defiende mejor la soberanía que este proceso de la bandera del Frente Amplio y Democrático, porque en última instancia estaremos ensanchando la base de pueblo participando. A esa cosa estamos convocando a todos los compañeros de todas las tolderías del Frente, porque también aprendimos de lejos que vale la pena caminar juntos. Hay un obispo brasilero que estuvo perseguido y preso por la dictadura, Helder Câmara, que tenía una frase que decía: caminar solos es posible, pero el buen andariego sabe que el mejor camino es el de la vida, y ese requiere de compañeros. Hasta octubre, compañeros, a caminar juntos, a caminar unidad, a conquistar el triunfo.